¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofrecemos. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Bienvenidos a Contrapoder.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y actualmente está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo está funcionando el servicio de migración, cuáles son las actualizaciones en materia de asilo, con la visa de los estudiantes, la residencia permanente y la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy tenemos viernes de debate, pero vamos a tener una interesante conversación con el analista militar Johan Herrera. Contrapoder.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina, viernes de debate. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina. Bueno, viernes de debate, pero hoy realmente no vamos a debatir. Es un programa más que todo especial para analizar muchos temas en el ámbito militar que han venido ocurriendo en la región y que pueden afectar bastante a Venezuela de manera positiva, diría yo. Para conversar hoy tenemos justamente a Johan Herrera, como lo mencionaste. Él es analista político y analista militar también colombiano. Buenas tardes, Johan. Bienvenido. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, José. ¿Cómo van? Bueno, bien, hermano. Aquí vamos sobreviviendo a la pandemia, pero cumpliendo con lo que nos corresponde, que es mantener el análisis sobre el tema de Venezuela y lo que está ocurriendo en la región. Y precisamente queríamos hacer este programa especial para hablar del tema militar, porque han habido muchas informaciones importantes durante la semana. Una de ellas, me imagino que la habrás visto, que un elemento del ELN salió, creo que lo develó el diario El Tiempo de Bogotá, salió diciendo pues que ellos estaban a la orden de Nicolás Maduro. Creo que es un alias Edward, el cual dijo que estaban a la orden de Nicolás Maduro, que reconocían a Nicolás Maduro, que contaran con su ejército. Básicamente en Venezuela, bueno, las declaraciones pasaron casi que por debajo de la mesa, pero quisiera saber, pues, y es mi primera pregunta para ti, ¿qué efecto tuvo esto en Colombia? ¿Cómo lo digirieron los colombianos? ¿Qué efecto causó esto dentro de la sociedad colombiana? Hombre, José, pues, ¿qué efecto puede tener? Obviamente eso genera un alto nivel de preocupación a todas las esferas, o sea, absolutamente todos, pues desde los ciudadanos que estén pendientes de este tema hasta obviamente los mandos militares, pasando por inteligencia, todo el mundo obviamente este tema le preocupa un montón. Esto obviamente es un traspiés para los pseudoprocesos de paz que se querían hacer, para el pseudoproceso de paz que se firmó. Es un tema bastante complicado porque nos está, o sea, en este punto ya tanto el régimen como la guerrilla abrió y mostró sus cartas. Ellos ya mostraron sus cartas de juego. Ya están mostrando exactamente a qué están jugando. Y usted sabe que uno en el póker cuando muestra qué está haciendo es porque está seguro de algo. Correcto. Entonces yo creo que ellos ya están seguros de su movida y ya saben cómo la van a jugar. Y fíjate, no solamente salió ese video al cual está haciendo mención Colina, que básicamente lo que tú dices es una confesión de algo que ya se sabía, pero ya lo están diciendo los mismos actores que durante años negaban los nexos entre ellos mismos, ¿no? Pero justamente también estaba leyendo una información que, por cierto, tú fuiste quien me la envió, ahí la estamos viendo en pantalla, de que el ejército incautó, este es el ejército de Colombia, por supuesto, incautó arsenal de granadas antitanque de origen venezolano perteneciente al grupo terrorista ELN. Es decir, ya están viendo incluso no solamente una cuestión de un video o de una especie de juramento o de lealtad, sino que están viendo ya la colaboración en cuestión de recursos, de logística, de armas, ¿no? Con un grupo guerrillero como el ELN.
¿qué consecuencias puede traer esto o qué reacción puede traer esto, Johan, por parte de la comunidad internacional, pero específicamente o dándole más importancia a Colombia, que es el principal afectado? Hombre, primero que todo, uno cuando, mire, en temas militares la procedencia del armamento lo es todo. Así de simple. La procedencia del armamento lo es absolutamente todo. Usted analice, por ejemplo, el armamento colombiano. ¿Cuál es el origen del armamento colombiano? En su gran mayoría es israelí, porque la amistad entre Israel y Colombia es de muy vieja data. De hecho, el batallón Colombia que está desplegado en el Sinaí es veedor de paz después de la guerra de Corea. Todo este tema se despliega allá. Y eso genera una amistad intrínseca con Israel muy profunda, tan profunda que Colombia durante muchísimo tiempo fue uno de los pocos países que no reconoció a Palestina como Estado. Eso vino a suceder hasta hace muy poco tiempo. En el gobierno de Juan Manuel Santos se hizo el reconocimiento a Palestina, y sin embargo también las relaciones Colombia-Israel son tan cercanas, por ejemplo, que son de este corte. Cuando, no sé si ustedes conocen, bueno, el tanque principal de batalla Merkava 4 es un tanque de los que mejores del mundo, o sea, hasta el nivel del Leclerc francés, está por encima de cualquier tanque ruso, es un tanque que perfectamente es comparable con el M1 Abrams gringo, o sea, es una máquina de guerra que es bleeding edge, eso se llama bleeding edge, no cutting edge, sino ya bleeding edge, es una vaina que es un carro de batalla espectacular. Es una cosa que Israel no la exporta a ningún país, es una cosa que para Israel es la niña de sus ojos. Y sin embargo, cuando estuvo el conflicto en el que casi supuestamente se va la guerra de Venezuela con Colombia, con el tema del bombardeo en Ecuador, que Chávez dijo que mandó no sé cuántos batallones, la respuesta israelí fue inmediata. Fue decirle a Colombia, ¿quieren los Merkava 4? Se los ponemos en menos de 15 días en La Guajira. Entonces, a eso me refiero, la procedencia del armamento lo es todo. Por ejemplo, en las fragatas colombianas, los misiles que tienen son los C-STAR de origen surcoreano. ¿Por qué Colombia es uno de los poquitos países que puede ser capaz de operar un misil de esas capacidades y de esas dimensiones? Pues porque Corea le debe a Colombia que Seúl exista, o sea, fue literalmente un destacamento del batallón Colombia que estuvo en la batalla de Olbaldi, el que impidió la entrada a China para penetrar la línea. Si esa línea hubiera sido penetrada, Seúl no existiría, o Seúl sería parte de Norcorea en este caso. Entonces, el agradecimiento con Corea se ve reflejado en eso. Por ejemplo, hay 2 corbetas de origen surcoreano que han sido literalmente regaladas a Colombia en agradecimiento por lo que Colombia hizo en esa guerra. Entonces, el origen del armamento lo es todo. Remitámonos a, por ejemplo, entonces, cuando se han hecho las incautaciones de armamento en el sur de Colombia, en el Cauca, se han encontrado muchísimos fusiles AR-15 modificados. El Armalite AR-15 es un fusil de origen norteamericano, es gringo. Claro. Es el que ustedes se van a cualquier tienda de armas y lo compran, es la versión watered down, la versión más pequeña, la hermanita menor del M16 que utilizan las tropas norteamericanas. Es el de venta civil. Sin embargo, pues hay ciertas mañas, ciertas cositas que usted puede hacer con una impresora 3D, o si usted es hábil con un torno, se puede generar ciertas piezas y convertir su AR-15 y darle la misma funcionalidad de un M16. Entonces, en el Cauca se han incautado muchos de estos fusiles. El origen del armamento es todo. ¿A qué me remito con esto? Esos fusiles vienen de intercambio de droga por armas con los carteles mexicanos. Es más que obvia la relación de por dónde están saliendo las armas. Salen de Estados Unidos por la frontera con México, y México las intercambia por armas con los narcotraficantes de las FARC, y ahí es donde se obtienen esas armas. El origen lo es todo. Ahora, si estamos incautando armas, que estas son exactamente estas granadas antitanque, creo, esas son de Europa del Este, no recuerdo exactamente el país, que fue una venta que se le hizo a Venezuela hace ya algunos años para dotación, porque de hecho lo más triste es que estas granadas no son exceso, no son reserva, estas granadas son de uso activo y son de dotación de la GNB, son granadas anticarro que se le han entregado a la GNB como dotación. Entonces, si uno se pone a analizar, ¿qué está haciendo Venezuela entonces? Venezuela adquiere un armamento, literalmente es armamento de dotación. Cuando hablamos de armamento de dotación, es un armamento que es armamento de primera línea principal. Y este armamento termina en manos de las guerrillas del ELN en Colombia. Entonces, el origen del armamento es todo y lo revela absolutamente todo. Ahí no hay nada más que decir. Ahora, ante esto, Johan, que está claro, porque es así, ¿tú crees que esto puede presionar o colocar aún más presión o empujar al presidente Duque a tener otro tipo de estrategia con respecto a Venezuela? Porque cada día lo que va saliendo
en la información, claramente demuestra lo que todos sabemos, pero que ya es una realidad, pues que entre Venezuela y las guerrillas hay una hermandad, y que ya no es solo territorio, sino es también la dotación, como tú lo dices, de las Fuerzas Armadas, se la pasan a la guerrilla. Entonces, el presidente Duque, y yo me imagino que el poder político en Colombia tiene que estar viendo esto con sumo recelo y decir, bueno, algo tenemos que hacer. Esto lo acercará a que eventualmente pueda haber una acción militar en contra de este enemigo del pueblo colombiano. Sí, claro, eso es más que obvio, o sea, es que estamos hablando de un tema que ya escaló y escaló fuertemente, o sea, el hecho de que un dirigente del ELN vaya a salir a decirle a Nicolás Maduro que le jura fidelidad. Primero, si el tipo es colombiano, es un acto de traición a la patria, tan simple como eso. O sea, usted como colombiano le va a ir a jurar, no sé, fidelidad a otro tipo, y más siendo un supuesto combatiente de un grupo supuestamente guerrillero. Eso ya está revelando absolutamente todo lo que está pasando. Obviamente, pues aquí hay respuesta. Las respuestas son obviamente, pues no se gritan a los cuatro vientos, porque pues, hay muchas preocupaciones en el país, pero respuesta hay. Y obviamente Colombia, pues el tema de las cuestiones ya no es un posible enfrentamiento Colombia-Venezuela, porque pues obviamente cuando las cosas escalan y escalan a este tipo de puntos, eso es como las peleas del colegio. Todo el mundo llama a sus amiguitos. Todo el mundo llama a los amiguitos y le dice, mire que Pepito me quiere pegar. Tan fácil como eso, es igual. ¿Y qué va a pasar? Obviamente, ¿qué va a hacer el régimen? El régimen pues ya tiene baterías de misiles rusas desplegadas que no son las venezolanas, sino que son rusas. Entonces ya el régimen no solo llamó a sus amiguitos, el régimen ya está mostrando todas sus cartas y qué piensa hacer. En este caso, pues, Colombia, pues, ¿qué le queda? También decirle a sus amiguitos, oiga, aquí está como calentando el asunto. Y eso a nivel geopolítico lo estamos viendo con un calentamiento en muchos frentes que antes estaban tranquilos. Por ejemplo, el frente India-China. Ese es un frente que es un polvorín que está estallando muy feo. Hace poco hubo bastantes muertos en un enfrentamiento que se dieron entre el ejército de un lado y del otro. Hubo muertos chinos, hubo muertos en la India. ¿Eso qué significa? India pasa de un estado neutral a un estado beligerante. India siempre se ha destacado por ser un país más o menos neutral en los temas de geopolítica. Ellos siempre fueron de la clasificación de los mundos. India siempre fue un país tercermundista, que la gente piensa que es que primer mundo, país rico, tercer mundo, país pobre. No, la clasificación es primer mundo, países de la OTAN; segundo mundo, países del Pacto de Varsovia; tercer mundo, países no alineados. India siempre ha sido un país no alineado. Ellos nunca se meten con nadie para que nadie se meta con ellos. El problema es que ahora India pasa a un estado beligerante. Cuando India pasa a un estado beligerante, rebota también en China. China también tiene que empezar a preocuparse por su frontera abajo. Esto también rebota con el tema de Taiwán. La salida de Estados Unidos de la OMS fue un grito ya de los Estados Unidos de decir, oigan, basta. O esto va a empezar a escalar feo. Taiwán fue el primero en advertir la pandemia desde hace más o menos como, ¿cuánto fue eso? Casi, es que llevamos para un año de que Taiwán... Sí, casi. El régimen de Xi Jinping obviamente pues pasó sus sobornos, Adhanom recibió los sobornos y se quedó callado y vino a advertir de la pandemia solamente hasta diciembre, cuando ya todo Wuhan estaba vuelto una nada. Entonces ya vemos dos puntos en los que tanto Estados Unidos está bravo con China, está bravo con Irán, ya se le están saliendo los chiros al señor Trump. A nivel geopolítico toda esta vaina se empieza a calentar. Irán también se está ganando lo suyo, porque Irán también ha empezado a hacer un montón de maniobras que no debe, incluso casi se les embarcó en una operación que hicieron contra algunos aviones estadounidenses. Entonces estamos empezando a contar los amiguitos a nivel mundial que tienen tanto Colombia como Venezuela y en dónde están ubicados. China obviamente es amigo soportador del régimen 100%. China es de los que está más contento y feliz con el régimen porque está recibiendo una cantidad de minerales que son difíciles de conseguir, como por ejemplo el coltán, como por ejemplo paladio, platino, y todo esto que literalmente están destrozando toda la cuenca del Orinoco venezolano. O sea, ustedes, hombre, a mí me da una tristeza profunda ver cómo están cogiendo todo el arco minero venezolano, y es que no lo están atracando, lo están robando de frente. Eso es tristísimo porque ya no les bastó con robarles el país, sino que ahora les están robando el futuro también.
Es Entonces, correcto. bueno, Ahora, Johan, desde tu percepción, Colombia se está preparando para ir a una guerra con Venezuela. ¿Tú crees que eso está ocurriendo? Colombia está preparada para una guerra con Venezuela desde hace más de 12 años. Colombia, de hecho, viene preparándose para una guerra con Venezuela desde hace, ¿qué? Desde el gobierno de Virgilio Barco, porque Venezuela siempre ha sido la hipótesis de conflicto más cercana de Colombia, aunque nunca ha pasado nada, y ha habido mucha paciencia tanto de un lado como del otro. Los CAFIR colombianos se adquirieron durante el gobierno de Virgilio Barco para hacer contrapeso a los F-16 que adquirió Venezuela con Estados Unidos en esa época. Pero ya cuando hablamos no de Venezuela, sino del régimen, Colombia está preparada para ese conflicto desde hace 12 años. Tanto así que la doctrina colombiana pasó de la hispano-prusiana que se sostenía a la doctrina Damasco, que es una doctrina que ya es no la típica doctrina que tenía Colombia de toda la vida, de vámonos al combate contra guerrilleros, sino ya es una doctrina que también le enseña al soldado, a los oficiales y a los mandos cómo sostener una guerra frontal contra un enemigo en una batalla, esto no es coin sino regular. Pues, Sí, lo que pasa es que una cosa, Venezuela también, en el pasado también estaba preparado para ir a un conflicto con Colombia porque son las hipótesis de guerra con los que tienes más cercanos. Las hipótesis está clara porque un país está al lado del otro, pero en este momento, ¿tú crees que esa hipótesis está más cercana que se dé, que esta administración, este gobierno, en el caso de Iván Duque, dice, bueno, y tienes mucha razón de diferenciar de Venezuela del régimen? Bueno, sí, vamos a tener que ir por las malas contra este régimen porque no queda otra alternativa. Tú lo percibes de esa forma, porque cuando me dicen, están contando los amiguitos, que me parece que es verdad, el conflicto pareciera inminente. No lo tildaría inminente, vamos a utilizar la escala que utilizan los gringos. Ellos tienen sus DEFCON, ¿no? Entonces, cuando los gringos dicen que estamos en DEFCON 3, significa que hay una amenaza de guerra muy posible. Cuando DEFCON 2 es que la guerra ya casi que se les vino encima, y DEFCON 1 es ponga todo. Digamos que Colombia en ese caso estaría como en un DEFCON 3, como que está, uy, ¿qué está pasando acá? Esto ya se calentó. Ya estamos hablando de términos serios, se está hablando ya de que esta cosa está pasando de castaño oscuro, y obviamente, pues Colombia es un país que ha tenido reacciones supremamente tibias, pero por más tibio y por más de centro que sea el político que esté ahorita al mando, si el tipo no hace absolutamente nada y el régimen sigue haciendo las cosas que sigue haciendo, el pueblo mismo es el que se le va a terminar yendo encima por no ser responsable justamente con su propio país. Entonces, por inepto que sea el que esté trepado ahorita en la presidencia, por bruto que sea, igual le toca responder. Así es. Fíjate que me decían, Johan, que este señor alias Edward, el guerrillero supuestamente, yo no he corroborado la información todavía, me lo mandaron 20 minutos antes de comenzar el programa, supuestamente está preso desde hace cierto tiempo, creo que menos de 6 meses, está preso en Venezuela, en la cárcel militar de Ramo Verde. Estoy tratando de confirmar la información con los presos que están allí. Este individuo, que voy a esperar que Esteban lo coloque ahí en pantalla, que la cédula de identidad creo que lo nombra como Álvaro Díaz Tarazona, supuestamente está preso en la cárcel militar de Ramo Verde y podría en cualquier momento ser dejado en libertad por orden de Diosdado Cabello. No sé si eso es verdad o mentira, porque entiendo que el video que sacó El Tiempo es un video que no es de ahorita, sino que ya tiene tiempo. Entonces, sí, yo pienso que en Venezuela el régimen de Maduro se está preparando como para jugarse todas las cartas, a ver qué sale, a ver qué sucede. Y también estoy de acuerdo contigo, y es el primer analista que lo escucho decir, que cada quien en este momento está contando sus aliados para ver cómo puede escalar esto a futuro y quién va a defender a cada quien. Así que eso me gusta mucho cuando dice que es una amenaza de guerra muy posible. Me quedo con ese término. Y fíjate algo, Johan, quiero volver a ese tema de la parte geopolítica, ¿no? Que tú dices, y estoy de acuerdo, están contando a sus amiguitos, está bien. Pero aquí también entra lo que ustedes llaman, ustedes que son analistas en ese área, y obviamente no, digamos el eje de influencia, ¿no? Estados Unidos está de este lado, China está del otro lado. Y China se está enfrentando. Fíjate que lamentablemente no pudimos conversar con César, la idea era que estuviesen los dos intercambiando. César nos dijo en la última entrevista que si explotaba algo militar, una tercera guerra mundial, la llamó él así, iba a ser justamente en el Extremo Oriente, en China. ¿No? Y con eso que acabas de mencionar entre la India y entre China, ¿tú crees que, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que es el país líder de este lado del mundo, puede aprovecharse para, quizás mientras está sucediendo aquel problema y no meterse de inmediato, que eventualmente lo hará, ¿no? Para solucionar el problema de Venezuela? ¿Tú lo ves, eso lo ves factible? Que mientras se están enfrentando allá, Estados Unidos aproveche y diga, Venezuela está ahorita fácil de recuperar, por decirlo así. Vamos, les voy a dar un dato para que se hagan
como la magnitud de las cosas. La fuerza aérea más numerosa y poderosa del mundo es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben cuál es la segunda? ¿Cuál es? La de la Armada de los Estados Unidos. La US Navy es la segunda fuerza aérea más grande y poderosa. Ok. De ese término estamos hablando. O sea, cuando hablamos de proyección de poder, un país solamente puede proyectar poder mediante ciertos mecanismos. Por ejemplo, Colombia, ¿cuál es su proyección de poder? La esfera de influencia militar de Colombia de rango máximo es en el continente americano. Claro. Y su única posesión que tiene para ejercer ese tipo de actividades de proyección de poder son los aviones Kafir y el tanquero Júpiter. El tanquero Júpiter es el que le permite a los Kafir desplegarse hasta mucho más allá de donde ellos pueden de su rango operacional. Esa es la capacidad de proyección de Colombia. Estamos hablando de un grupo de combate de 12 aviones más Júpiter. Y eso es todo lo que puede hacer Colombia a nivel de proyección. Cuando hablamos de proyección, por ejemplo, de China, China tiene un portaaviones que es el Liaoning, que era un portaaviones desechado de los rusos, ellos lo compraron, le hicieron su refurbish, toda la maricada. Bueno, el caso es que para uno poder proyectar poder, uno necesita ese tipo de cosas, portaaviones sobre todo. El portaaviones es el mecanismo de proyección de poder más grande que hay. Cuando hablamos de eso, ¿qué países tienen portaaviones? China tiene uno, India tiene el INS Vikramaditya, Rusia tiene uno, el Kuznetsov, que no sirve para un absoluto carajo. Ese portaaviones lo llevan tugboats porque ni puede andar solo. Así de mal está Rusia en este momento. Obviamente, hace poco Reino Unido desplegó el Queen Elizabeth. Bueno, el caso es ese. Todas las potencias de las que estamos hablando, todas tienen un portaaviones. El que más tiene, 2. China ahorita va a tener el segundo, ya lo tienen en prueba, son 2. Cuando hablamos de proyección de poder de los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos tiene 10 portaaviones de la clase Nimitz, son 10, ni siquiera estamos hablando de portaaviones regulares, sino de supercarriers, o sea, un portaaviones regular de 70.000 toneladas, un supercarrier es de 100.000, para que se hagan una idea de la diferencia, es un 30% más grande que cualquier portaaviones de cualquier país, con su correspondiente capacidad de cargar armamento, y tienen 10 de esas carajadas de la clase Nimitz, porque de la clase Ford tienen 2 más, tienen 12, y para eso tienen como 5 más en reserva que los tienen por ahí guardaditos, tranquilos. O sea, la capacidad de proyección de los Estados Unidos es que ellos pueden tener una guerra en cualquier lugar del mundo y tienen el poder suficiente para proceder. Esto es, como lo decía Blackshear Bryan, el overwhelming, ¿no? Overwhelming power. Tú llegas y tú no vas a llegar a tener una guerra. Tú llegas y con overwhelming power acabaste con todo y lo acabas rápido. Eso lo vimos en la Operación Tormenta del Desierto 1 y lo vimos en la Operación Tormenta del Desierto 2, donde Estados Unidos no se puso con, yo mando unos soldaditos, no, Estados Unidos llegó con toda y barrió con toda. En una semana Saddam Hussein no tenía nada. Una semana el tercer ejército más poderoso del mundo en esa época se vio vencido por los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no se mete a Venezuela no porque Venezuela tenga aliados, literalmente Estados Unidos se puede pasar por los coyoles, los aliados de Venezuela si se le pega. Es por el mismo motivo que ellos no se meten en Cuba. No porque no puedan, en cualquier momento pueden hacerlo, pueden barrerlo y pueden acabar con lo que quieran. Es porque los Estados Unidos simplemente vela por sus intereses y dice, ¿para qué? ¿Yo qué carajo tengo que meterme allá? A mí no me sirve de nada meterme allá, me voy a ganar de enemiga a la comunidad internacional, hay mucha gente ahí que está... Literalmente dependemos de una sola cosa. La excusa y la legalidad del conflicto, porque cuando uno entra a un conflicto uno no puede hablar solamente de yo me meto y ya, ¿por qué? Porque somos los bullies del barrio, no, tiene que haber legalidad detrás del conflicto. Por ejemplo, en el de Corea la legalidad del conflicto se dio porque pues el primero en atacar fue Corea del Norte, entonces la legalidad del conflicto se presenta, yo estoy defendiendo un aliado. Esa sería la legalidad del conflicto. Con Venezuela aún no existe, a no ser que Venezuela ataque a Colombia, en cuyo momento los Estados Unidos va a decir, te metiste con mi aliado, ya tengo una cierta legalidad. Eso, o que por fin se escuchen las oraciones de todos los colombianos, de todos los venezolanos y de todo el mundo, y que por algún azar del destino Juan Guaidó llegue a tomar pastillitas de inteligencia, así que coja y, hoy amanecí inteligente, voy a convocar el artículo de la Constitución. Porque, hombre, cuando usted le dan el título de interino, se supone que usted tiene un solo oficio que hacer y usted tiene ese cargo hasta que cumpla ese oficio y tiene un tiempo límite para cumplirlo.
A Guaidó se le dio el poder como presidente interino para que solucionara el problema de Venezuela y hubiera una transición de poder hacia él. Y se supone, no me acuerdo cuánto es lo que dice la constitución de ustedes, pero creo que el tipo no tenía más de 3 meses. ¿Cuánto tiempo lleva Guaidó ahí? Sí, 19 meses. 18 meses. Entonces, como dicen las rondas de los niños en los parques, ese tigre no sirvió, ese tigre no sirvió. ¿O no? No, tiene 19 meses porque él se juramentó en enero del año pasado y ya estamos en julio. 12 meses más 7 son 19. Exacto. Y ya se le está acabando el tiempo, de paso, como dice Johan, ya se le está acabando el tiempo. Ahora, Johan, ¿tú no crees que con esto de las recompensas, la judicialización, cada día ponen precio por alguien en Venezuela, lo acusan de narcotráfico, meten preso a cualquiera que salga, no están cimentando las bases como para que eventualmente, yo entiendo lo que tú dices, porque es verdad, los Estados Unidos se quieren meter en Venezuela, se mete, sí, sin preguntarle. Sin contar con nadie. Pero tú no crees que eso eventualmente están preparando el terreno para hacerlo, o habrá que esperar que Venezuela ataque a Colombia, o que estalle un conflicto con China o con Irán, entonces, bueno, buscar la excusa para meterse. ¿Tú no crees que ellos están preparando el terreno o lo ves lejano? Pues el terreno ya está más que preparado, José. Eso no le ponga otro, el terreno está listo. O sea, cuando nosotros hablábamos de la punta de lanza, cuando se habla de la punta de lanza en el tema del Teatro de Operaciones de Venezuela, se está hablando literalmente de Brasil, Colombia, y de pronto a veces cuando se podía contar con México, pero ya con México no se puede contar, todos sabemos. Entonces, la punta de lanza en este caso se resume a Iván Duque y Jair Bolsonaro. Esa es la punta de lanza. ¿Por qué no se cuenta dentro de la punta de lanza los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, ha tratado de pelear sus guerras con aliados. Y ellos lo aprendieron a las malas en Vietnam. Ellos aprendieron que uno no puede pelear una guerra en un terreno que no conoce, sobre todo en un terreno tan escabroso como es Suramérica. Suramérica es montaña, selva, montaña, montaña, selva, llano, llano, manigua, llano. Esto es un terreno inmamable. Aquí nosotros no vemos esos enfrentamientos de tanques de la Segunda Guerra Mundial, que aquí va Erwin Rommel con no sé cuántos tanques y al otro lado están aquí. Aquí no se va a ver eso. Claro. Aquí, por eso justamente cuando uno analiza el porqué de las doctrinas militares en Sudamérica, uno encuentra, por ejemplo, los higüías de Ecuador. Los higüías de Ecuador tienen un entrenamiento que los hacen con los mismos indígenas ecuatorianos para aprender supervivencia en selva. Cuando uno analiza, por ejemplo, los caibiles, cuando ellos tienen su rezo Caibil Balam, ellos no lo hacen solamente porque qué bonito decir Caibil Balam, sino porque Caibil Balam nunca ha derrotado, nunca ha vencido, es el indígena que no se dejó de los españoles, y justamente las tácticas de los caibiles se basan en las tácticas de Caibil Balam, de cómo derrotó a los españoles, que es enfrentarse tipo guerra de guerrillas con ataques concisos y con ataques profundos. Cuando uno analiza, por ejemplo, el entrenamiento que tienen acá el lancero colombiano, por eso el curso de lancero es tan apetecido, es un curso en selva que no lo hay en ningún lado, y por eso acá entrenan franceses, entrenan gringos. Cada país acá está especializado en eso, en adaptarse a terrenos que para cualquier otro país son estúpidos. Aquí llegan los Marines de los Estados Unidos y en 5 minutos están mamados de la selva porque no se aguantan los mosquitos, porque no se aguantan los animales, no se aguantan nada. Entonces los Estados Unidos obviamente, ¿qué hace? En este tipo de conflicto, los Estados Unidos, en primer lugar, entraría como beligerante, pero como beligerante en ayudas. A nosotros nos llegaría armamento norteamericano, tanto a Brasil como a Colombia. Si los Estados Unidos deciden meterse frontalmente, los frentes son cada quien por su frontera. Tan simple como eso. Y Estados Unidos va a hacer lo que intentó hacer la vez pasada. Lo que intentó hacer la vez pasada es poner un grupo de combate. El grupo de combate es un portaaviones lleno de aviones F-18, que pues con un solo portaaviones Estados Unidos tiene el equivalente a como si sumáramos la Fuerza Aérea de Chile, Colombia, Perú, Venezuela y sumémosle el poquito ahí de Honduras. Son más o menos unos 120 aviones de combate con tecnología superior y eso va en un solo portaaviones. El grupo de combate incluye obviamente 4 destructores, incluye logística, incluye hasta submarinos a veces, dependiendo. Ellos van a atacar es por mar. Obviamente la idea de los Estados Unidos es, mientras el régimen está intentando hacer algo en la frontera con Colombia y con Brasil, ellos simplemente llegan a Caracas. Claro. Tomada la capital, tomado el país. Claro. Sí, eso tiene mucha razón. De hecho, cuando los americanos cuando había intercambio con Estados Unidos, obviamente la democracia en Venezuela, cuando ellos llegaban al terreno, ellos tenían entrenamiento, pero por ejemplo, llevaban más agua que balas. Porque
no tenían que hidratarse constantemente y les parecía una fortaleza del soldado venezolano en esa época, igual que el colombiano, que no tomara tanta agua, que estaba acostumbrado a sobrevivir en selva y no bebe. Ellos tienen que andar con una pimpina de agua porque si no se mueren. Entonces, en eso tienes toda la razón y sí, yo también creo que con ese poder de fuego que tienen, de hecho, yo cuando estuve en la base aérea del Aklan, ellos tienen una base aérea ahí y ahí habían aproximadamente unos 3.000 F-5 que lo iban a desincorporar porque no lo estaban utilizando. O sea, es impresionante la potencia que tienen. Bueno, no sé si Esteban tiene otra pregunta, porque Johan la verdad que ha sido... Bueno, sí, yo nada más para finalizar, porque después de haberte escuchado, y quiero que me lo digas directamente. Entonces, tú conociendo todo eso que nos estás contando acá, con todo el conocimiento que tú tienes, ¿los venezolanos tenemos que mantener la esperanza o Venezuela es un caso perdido? Con esa pregunta termino esta entrevista. Yo se lo respondo de la siguiente manera, Esteban. ¿Cuándo conoció usted un venezolano que no tenga un par hacia abajo? Yo no. Mire, sea malo o buena persona, si algo que caracteriza al venezolano es eso. Entonces, hermano, claro que hay que tener esperanza. ¿O es que acaso ustedes de qué están hechos? Yo no sé. Yo estoy seguro, 100% seguro, que el colombiano está hecho de café y pantalones. ¿Ustedes de qué están hechos? Y yo estoy seguro y sé de qué están hechos. Pues claro que hay que tener esperanza, hermano. Por supuesto que sí. Eso no se puede ni perder. ¿Qué sí hay que tener? Hay que ponerse las pilas, hay que ponerse Yo invitaría al pueblo venezolano que se unte de todo este tema de geopolítica. Porque, por ejemplo, muchos hablan, es que China, la esfera de influencia de China no llega hasta Venezuela. Literalmente Venezuela no se invadía por los Estados Unidos porque a los Estados Unidos no se le pega la regalada. Así de simple. ¿Qué es que Rusia es aliado de Venezuela? No, Rusia ahorita es un país quebrado que está dependiendo de ventas de armas, Rusia es un país que no tiene plata, Rusia ahorita está como que depende de cómo amaneció el humor de Vladimir Putin hoy, a ver si de pronto al tipo se le da por empezar a liberar 2, 3 cositas, ¿no? Además acordémonos que a Vladimir Putin en cualquier momento Chechenia se le voltea, ya tiene un miércolero el berraco que resolver él solito, a Vladimir Putin en cualquier momento el teatro de operaciones en Siria se le va de trasero. Entonces, Rusia tiene problemas graves, Rusia simplemente está aprovechando las deudas que existen con Uralbal-Songgabod, por ejemplo, que Venezuela le dé una mano de plata, y sin embargo Uralbal-Songgabod ahorita es una empresa privada, entonces es como lo que sucedió con iPhone en China, ¿sí? Que los Estados Unidos dicen, oiga, le robaron la propiedad intelectual a iPhone, y China dijo, sí, y, no, pues nada, pues son temas privados, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, está bien, deje así. Es lo mismo, Uralbal-Songgabod, Venezuela le dé cualquier cantidad de plata a esa empresa por toda la mano de armamento. Pero ¿y qué va a hacer? Entonces, ¿que Vladimir Putin va a salir el bully que va a ir a cobrar las deudas de sus empresas privadas? No, si Venezuela le cae, Vladimir Putin simplemente va a hacer lo que hacen los inversionistas cuando ven que se les cayó una inversión. Bueno, hermano, sigamos con la siguiente y ya. No más. China tampoco tiene ni siquiera la capacidad de proyección hasta allá. Irán sí que menos. O sea, claro que hay de dónde tener esperanza. Ahorita está la contraparte en la que estamos viendo que de verdad India y China, si se van a los golpes, incluso no se le haga raro que por allá terminen tropas suramericanas metidas. Sí. Y ya sabemos de qué países van a terminar allá metidas porque ya ha pasado en el pasado. Ya sabemos de dónde van a salir tropas para allá a meterse, que porque no, es que este pedacito tiene selvita, usted ya sabe a quién manda. Exacto, sí. Ahí estamos escuchando el acento, ¿no? De las personas que irían hacia allá. Bueno, Johan, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Siempre un placer conversar contigo. Y antes de retirarme, fíjate algo, en el tema de Rusia. De hecho, yo lo he comentado con Colina fuera de cámara. Colina se acuerda. Yo siempre le he dicho a él, Rusia no es nada. Rusia es pura propaganda. Ni económicamente ni militarmente representan una amenaza real pero es pura propaganda. Si saben venderse como unos poderosos. Saben venderse como unos poderosos. Exactamente. Bueno, de verdad, Johan, un placer haber conversado contigo acá en Contrapuestos.0. Muchas gracias por acompañarnos. Hombre, gustazo, como siempre. Qué rico. Era Johan Herrera, analista político militar colombiano. Siempre un placer conversar con él. Y bueno, eso que dijo es muy importante, porque la verdad es que no podemos perder las esperanzas y los venezolanos sí las tienen bien puestas. Lo que pasa es que lamentablemente el liderazgo político que ha habido en el país no es de los que las tienen bien puesta. Eventualmente llegará alguien que tenga la capacidad. Y sí, Rusia no tiene fuerza, o estará quebrada, o se vende muy bien, pero lamentablemente hasta el momento no nos hemos podido quitar de encima y esperemos que pronto nos lo podamos quitar. Porque es lamentable estar dominado por unos delincuentes y unos sátrapas, pero más lamentable todavía es estar dominado por gente que realmente no tiene fuerza, que lo que tiene es un bluff. Así que, bueno, yo me quedo con esas palabras de Johan. Siempre un gusto, hermano, conversar contigo. Esto ha sido todo por hoy en Contrapuertas.0.
el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.